Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico o una noche increíble, dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes en mi canal, lista para compartir algo que tengo en el corazón desde hace un tiempo. Hoy vamos a hablar de algo bueno, algo que me ha estado rondando la cabeza y el corazón, algo que me ha afectado profundamente. Y sí, el título del vídeo ya les da una pista. Vamos a hablar de hartazgo, de explosiones, de mudanzas, y de esa persistente, a veces implacable, atención de la prensa. Sí, vamos a entrar en terrenos un poquito personales, un poquito vulnerables, pero creo que es importante que hablemos de esto, que comparta mi experiencia con ustedes, porque sé que muchos de ustedes también han pasado por situaciones similares, a diferentes escalas, por supuesto. Así que prepárense un cafecito, una taza de té, o lo que sea que les guste tomar para relajarse, porque vamos a tener una charla honesta y abierta. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a mi canal, por favor, no duden en hacerlo. No se van a arrepentir. Aquí comparto un montón de contenido sobre menciona los temas de tu canal, asterisco digamos que mi canal trata sobre estilo de vida y bienestar asterisco, y me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. Activen también la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, ¿por dónde empiezo? A ver, todos tenemos límites, ¿verdad? Todos tenemos ese punto en el que decimos, ya basta. Ese punto en el que la presión se vuelve insoportable, en el que la negatividad nos empieza a carcomer por dentro, en el que sentimos que necesitamos un respiro desesperadamente. Pues bien, yo llegué a ese punto. Y fue, la verdad, bastante explosivo. No quiero entrar en detalles escabrosos ni dramatizar demasiado, pero digamos que fue un cúmulo de situaciones que me llevaron a tomar decisiones importantes y a hacer cambios drásticos en mi vida. Y cuando digo explosivo, no hablo de gritos o peleas, sino de una sensación interna de que todo estaba a punto de desmoronarse. Era como una olla a presión que necesitaba urgentemente liberar vapor, o iba a reventar. Una de esas decisiones, y la que creo que más les va a interesar, es la de mudarme. Sí, me mudé. Y no fue una decisión fácil, créanme. Llevaba mucho tiempo viviendo en menciona la ciudad o lugar donde vivías, asterisco digamos que vivía en Los Ángeles asterisco, y le tenía mucho cariño. Tenía mis amigos, mis lugares favoritos, mi rutina. Pero al final sentí que necesitaba un cambio radical, un nuevo comienzo. Necesitaba alejarme de ciertas cosas, de ciertas personas, y sobre todo, de la presión constante de la prensa. Los Ángeles es una ciudad maravillosa, llena de oportunidades y energía, pero también es un hervidero mediático constante. Era como vivir dentro de una pecera gigante, donde cada movimiento era observado y juzgado. Y es que, hablando de la prensa. ¡Ay, la prensa! No quiero generalizar. Sé que hay muchos periodistas excelentes que hacen un trabajo honesto y riguroso. Pero también hay, digamos, una parte más sensacionalista, más invasiva, que se dedica a buscar el escándalo, a inventar noticias, a hurgar en la vida privada de las personas sin importar el daño que puedan causar. Y yo, lamentablemente, he sido víctima de ese tipo de prensa. No quiero sonar como una víctima, porque no lo soy. Soy una mujer fuerte y resiliente, pero sí he tenido que lidiar con situaciones muy desagradables. Desde rumores infundados sobre mi vida sentimental, hasta fotos robadas en momentos privados. Durante mucho tiempo intenté ignorarlo, restarle importancia, pensar que no me afectaba. Me decía a mí misma, no les des importancia, no alimentes el fuego, ignóralos y se aburrirán. Pero la verdad es que sí, sí me afectaba. Me afectaba ver cómo inventaban historias sobre mí, cómo tergiversaban mis palabras, cómo me seguían a todas partes, cómo me acosaban a mí y a mi familia. Me afectaba ver cómo mi vida se convertía en un espectáculo público sin mi consentimiento. Incluso llegué a sentirme paranoica, pensando que había cámaras y micrófonos ocultos en todas partes. La simple idea de salir a la calle se convertía en una fuente de ansiedad. Y no me malinterpreten, entiendo que parte de mi trabajo implica cierta exposición mediática. Soy consciente de que al dedicarme a lo que me dedico, estoy expuesta al ojo público. Pero hay una línea muy delgada entre informar y acosar, entre entretener y difamar. Y esa línea, lamentablemente, se cruzó muchas veces en mi caso. Llegó un punto en el que ya no podía más. Sentía que estaba perdiendo mi privacidad, mi libertad, mi paz mental.
Era como si me estuvieran robando la identidad, convirtiéndome en una caricatura de mí misma. Por eso decidí mudarme. Decidí buscar un lugar donde pudiera sentirme más tranquila, más segura, más libre. Un lugar donde pudiera ser yo misma sin tener que preocuparme constantemente por lo que diría la prensa. Y sí, sé que mudarme no es la solución mágica a todos mis problemas. Sé que la prensa seguirá existiendo y que quizás, en algún momento, volverán a aparecer. Pero al menos, ahora, tengo la sensación de tener un poco más de control sobre mi vida. Ahora vivo en menciona el nuevo lugar donde vives, asterisco digamos que me mudé a un pueblo pequeño en la costa de Oregón asterisco. Es un lugar tranquilo con gente amable y paisajes impresionantes. Puedo salir a caminar por la playa sin tener que preocuparme por si me están siguiendo. Puedo ir al supermercado sin que me saquen fotos a escondidas. Puedo simplemente ser yo misma. La mudanza fue en muchos sentidos un acto de rebeldía. Una forma de decir, ya basta. No voy a permitir que me sigan controlando. No voy a permitir que me sigan acosando. Fue una forma de recuperar mi poder, de volver a tomar las riendas de mi vida. Y la verdad es que me siento mucho mejor. Me siento más tranquila, más feliz, más conectada conmigo misma. El proceso de mudanza fue caótico, por supuesto. Empacar todo, vender la casa, encontrar un nuevo lugar. Fue agotador, pero también liberador. Cada caja que cerraba era como cerrar un capítulo de mi vida y abrir uno nuevo. Y ojo, no estoy diciendo que todos tengan que mudarse para encontrar la felicidad. Lo que estoy diciendo es que a veces, cuando nos sentimos atrapados, cuando sentimos que no podemos más, necesitamos tomar decisiones drásticas para cambiar nuestra situación. Necesitamos tener el coraje de decir, esto no está funcionando. Necesito hacer algo diferente. A veces ese cambio puede ser un nuevo trabajo, una nueva relación, un nuevo hobby. Lo importante es escuchar a nuestro interior y hacer lo que sea necesario para estar bien. La vida es demasiado corta para vivirla infeliz, para vivirla con miedo, para vivirla sometidos a la presión constante de los demás. Merecemos ser felices, merecemos vivir en paz, merecemos ser nosotros mismos. Y a veces para lograrlo necesitamos tomar decisiones difíciles, decisiones que quizás no entienda todo el mundo, pero que son necesarias para nuestro bienestar. Y créanme, he recibido muchas críticas por mi decisión de mudarme. Mucha gente no entiende por qué dejaría una ciudad como Los Ángeles, con tantas oportunidades. Pero lo importante es que yo estoy bien, que estoy feliz, que estoy en paz. Y eso es lo que realmente importa. Y hablando de decisiones difíciles, otra cosa que quiero compartir con ustedes es que también he estado trabajando mucho en mi salud mental. He estado yendo a terapia, meditando, haciendo ejercicio, dedicando tiempo a las cosas que me gustan. En fin, haciendo todo lo posible para cuidar de mí misma. Porque al final, si nosotros no nos cuidamos, ¿quién lo va a hacer? La terapia ha sido fundamental para procesar todo lo que he vivido. Me ha ayudado a entender mis emociones, a identificar mis patrones de comportamiento y a desarrollar estrategias para afrontar el estrés y la ansiedad. Es muy fácil dejarse llevar por el estrés, por la ansiedad, por la negatividad. Es muy fácil caer en la trampa de la autocrítica, de la comparación, de la perfección. Pero es importante recordar que somos humanos, que tenemos derecho a equivocarnos, a sentirnos mal, a pedir ayuda. Y es importante ser amables con nosotros mismos, tratarnos con compasión y respeto. He aprendido a ser más paciente conmigo misma, a perdonarme mis errores y a celebrar mis logros. He aprendido a decir no cuando necesito descansar y a priorizar mi bienestar por encima de todo lo demás. Sé que esto suena a cliché, pero es verdad, la salud mental es fundamental. No podemos funcionar correctamente si no estamos bien por dentro. No podemos ser buenos amigos, buenos padres, buenos profesionales, si no estamos cuidando de nuestra mente y nuestras emociones. Y no tengan miedo de buscar ayuda profesional si la necesitan. No hay nada de malo en ir a terapia. De hecho, es una señal de fortaleza, no de debilidad. Es reconocer que necesitamos apoyo y tomar medidas para mejorar nuestra calidad de vida. Y hablando de cuidar de los demás, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. A todos aquellos que se sienten solos, tristes, ansiosos, deprimidos. Quiero decirles que no están solos.
Que hay mucha gente que los quiere y que está dispuesta a ayudarlos. Recuerden que la salud mental es un viaje, no un destino. Habrá días buenos y días malos. Lo importante es no rendirse y seguir buscando estrategias para estar bien. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de hablar de sus sentimientos. No tengan miedo de buscar apoyo. Hay profesionales capacitados para ayudarlos, hay amigos y familiares que los quieren, hay comunidades online donde pueden encontrar apoyo y comprensión. Busquen grupos de apoyo en línea o en su comunidad. Compartir sus experiencias con otras personas que están pasando por lo mismo puede ser muy útil. Recuerden que no están solos. Y recuerden que siempre hay esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Solo tienen que seguir adelante, seguir luchando, seguir creyendo en ustedes mismos. Y si necesitan un poco de inspiración, busquen historias de personas que han superado momentos difíciles. Saber que otros lo han logrado puede darles la fuerza para seguir adelante. Y hablando de creer en uno mismo, otra cosa que quiero compartir con ustedes es que estoy trabajando en nuevos proyectos. Proyectos que me ilusionan mucho, proyectos que me permiten expresar mi creatividad, proyectos que me hacen sentir viva. No puedo contarles mucho por ahora, pero les prometo que pronto tendrán noticias. Mudarme me ha dado el espacio y la tranquilidad que necesitaba para concentrarme en mis pasiones. He retomado la pintura, que había dejado de lado por falta de tiempo. Estoy escribiendo un libro sobre bienestar y autoayuda. Y estoy planeando lanzar una nueva línea de productos de belleza naturales y sostenibles. Estoy muy emocionada por el futuro. A pesar de los desafíos, a pesar de los obstáculos, siento que estoy en un buen lugar. Siento que estoy aprendiendo y creciendo como persona. Siento que estoy más fuerte y más resiliente que nunca. He aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida, como un amanecer en la playa, una taza de té caliente o una conversación con un amigo. He aprendido a ser agradecida por todo lo que tengo y a no dar nada por sentado. Y quiero agradecerles a ustedes por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus mensajes de cariño, por sus comentarios positivos. Ustedes son una parte muy importante de mi vida. Ustedes me inspiran a seguir adelante, a seguir luchando, a seguir creyendo en mí misma. Vuestra energía es el combustible que me impulsa a seguir creando contenido y compartiendo mi experiencia. Gracias de verdad, gracias desde el fondo de mi corazón. Vuestra comunidad es como una familia virtual para mí. Me siento arropada y comprendida por vosotros. Y espero poder seguir conectando con vosotros durante mucho tiempo. Así que, recapitulando un poco, hoy hemos hablado de mis razones para mudarme, del hartazgo que sentía, de la presión de la prensa, de la importancia de cuidar nuestra salud mental, y de la necesidad de tomar decisiones difíciles para mejorar nuestra vida. Hemos hablado de la importancia de creer en nosotros mismos, de buscar apoyo cuando lo necesitamos, y de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Hemos hablado de la importancia de la autenticidad y de vivir una vida alineada con nuestros valores. Espero que este vídeo les haya sido útil, que les haya inspirado, que les haya hecho reflexionar. Espero que se hayan sentido identificados con alguna de las cosas que he compartido. Y espero, sobre todo, que se sientan un poco menos solos. Mi intención al compartir mi historia es mostrarles que no están solos en sus luchas. Que todos enfrentamos desafíos y que todos tenemos la capacidad de superarlos. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Me encanta compartir mi vida con ustedes, me encanta sentir su apoyo, me encanta saber que estamos conectados. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo esto, quiero saber si se han sentido identificados, quiero saber qué les gustaría que habláramos en próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Me gusta crear un diálogo con vosotros y saber vuestras opiniones. Y ahora sí, para terminar, les pido un último favor, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like. Esto me ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creando vídeos para ustedes. También, por favor, compártanlo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas que creen que podrían beneficiarse de este mensaje. Y por supuesto, si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Además, si activan la campanita, recibirán una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo.
Muchas gracias por todo. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, sean amables consigo mismos y con los demás. Hasta la próxima.